Pues voy a comenzar. Vale, está grabando. Vale, genial. Bueno, pues en primer lugar, bienvenidas y bienvenidos todos a la última conferencia de la primera edición del ciclo Nuevo Escenario Global, ciclo de actualidad internacional de ORJC Moon. Hoy tenemos la última sesión. Os llegará por correo pues toda la información respecto a cómo obtener los créditos del ciclo y el formulario de asistencia, como siempre, pues lo enviaremos un poco al final de la ponencia. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros y nosotras, con Cristina Figueroa, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, doctora en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2018 recibió una beca de investigación Marie Curie, la cual le ha permitido trabajar en un proyecto sobre emprendimiento femenino en la Comisión Europea. Antes de eso era también la coordinadora del grado de Relaciones Internacionales, muy buena coordinadora, por cierto. Y entre sus proyectos de investigación destaca uno subvencionado por la OTAN, sobre la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dentro de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad, y sus principales áreas de interés pues son el turismo, la innovación y sobre todo los estudios de género, que es lo que la ha traído a ser nuestra ponente en el día de hoy. Así que nada, Cristina, cuando quieras, todo tuyo. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. He participado en varios Moons y siempre es un orgullo el formar parte de algo que habéis creado vosotros y que lo he visto desde que comenzó. O sea que, de verdad que muchísimas gracias por contar conmigo. Una pena tenga que ser online, pero bueno, al menos nos da la posibilidad de acceder y de estar todavía, ¿no? De continuar. O sea que enhorabuena por continuar con la iniciativa tantos años más tarde. Bueno, pues como comentaba Lucía, yo llevo trabajando en estudios de género pues ya va para 15 años. He tratado pues desde temas relacionados con las Fuerzas Armadas y sobre todo en empresas. Yo soy economista y bueno, lo último en lo que he estado trabajando a través de un proyecto de Marie Curie de la Comisión Europea es en emprendimiento femenino, y eso es lo que le comentaba a Lucía que iba a traer hoy. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y bueno, os voy a enseñar la presentación. Yo creo que como en menos de media hora más o menos terminaré y bueno, estoy abierta a todas las cuestiones que queráis plantearme. Entonces, bueno, siento deciros que bueno, la presentación está en inglés. Bueno, no creo que tengáis ningún problema con ello, pero bueno, yo haré la presentación en castellano. Y quería hablaros de este proyecto porque, bueno, es sobre el título del proyecto es Women's Journeys Through Entrepreneurship in the Tourism Industry. Es un proyecto que he desarrollado durante 2 años y pico, bueno, con la pandemia en medio, con lo cual tenía que durar 2 años, pero ha tenido que durar un poco más, que he desarrollado en la Universidad de Surrey en Inglaterra, al sur de Londres. Y bueno, me ha dado la posibilidad, como os comentaré, de analizar y de tratar de entender lo que es ser emprendedora y emprendedor también, tanto en España como en Reino Unido. Y además me ha dado acceso a poder colaborar con compañeros pues de Ghana, de Camerún, que me ha permitido acercarme a lo que es también el emprendimiento en África. Y eso es una de las principales conclusiones a las que llego, ¿no? El hecho de que no es lo mismo ser emprendedor en España, en Reino Unido, en África. No es lo mismo ser mujer en España, en Reino Unido o en África, y no es lo mismo ser mujer emprendedora en España, Reino Unido y África. Sí que es verdad que tenemos muchísimas cuestiones en común, muchas cosas de las que podemos aprender. Por ejemplo, lo que os voy a traer aquí es principalmente una comparativa entre Reino Unido y España, y podemos aprender muchísimo de los residentes británicos, lo mismo que ellos pueden aprender de nosotros, y lo mismo ocurre en África. Este proyecto, voy a hablaros de por qué surgió. Bueno, surgió porque la brecha a nivel de empresa, de emprendimiento entre hombres y mujeres es un hecho a nivel internacional. Como podéis ver aquí, tenemos el caso de los hombres están en naranja y las mujeres están en azul. Los hombres, en el 90% de los casos, están siempre en naranja, están por delante de nosotros. Y aquí tenemos los países que se considerarían de bajos ingresos, ingresos medios e ingresos altos. Si os dais cuenta, la brecha entre hombres y mujeres en el caso de los países con ingresos bajos a veces no existe, y a veces están por encima las mujeres que los hombres. Bueno, lo podemos ver aquí.
en este caso, ¿no? A medida que vamos avanzando en la evolución, por tanto, en el número de ingresos, no quiere decir que haya más mujeres emprendedoras que hombres. Con lo cual, la problemática es otra, que nos enfrentamos a que hay países que son opportunity driven, es decir, en los que hay una gran cantidad de oportunidades, el emprendimiento surge para dar respuesta a esas oportunidades, y otros países relacionados, pues, por ejemplo, más low income, como podrían ser algunos países africanos o España, que son lo que se denomina necessity driven. Se convierten en emprendedoras o emprendedores por necesidad, con lo cual el contexto termina. No siempre que haya más emprendedoras es positivo o negativo, ¿vale? También quería comentaros que, bueno, por si os interesase, a nivel internacional hay varios informes que creo que son fundamentales, en este caso, tanto a nivel turístico como a nivel de emprendimiento en general. El informe anual típico es el Global Entrepreneurship Monitor. En este caso estoy dando datos de 2018, 2019, 2020 va a ser un año muy atípico y que yo sepa ahora actualmente todavía no tenemos los resultados. Luego, a nivel europeo hay una organización a nivel estadístico con muchísima información, que es el European Institute for Gender Equality. Luego, el World Bank también provee de estadísticas interesantes, y la OCDE también, Entrepreneurship at a Glance, que podéis consultar. A nivel turístico, el World Tourism Organization, que pertenece a Naciones Unidas, también creó sacó la segunda edición de su informe Women in Tourism. Y bueno, la verdad es que cada vez hay más información al respecto. Entonces, ¿por qué desarrollamos este proyecto? Pues en primer lugar porque prácticamente todos los países desarrollados, industrializados, las mujeres están infrarrepresentadas en el emprendimiento, y este gap es remarcadamente persistente. Perdonad por los ruidos, menudo momento para hacer esto. Por otro lado, ¿por qué en turismo? Bueno, pues porque turismo muchas veces se destaca por ser un sector que tiene gran potencial para empoderar a las mujeres, porque es muy diverso, es muy dinámico, tiene una naturaleza muy flexible. Pero al mismo tiempo, lo que hemos observado es que, aunque esto es cierto y bueno, no hay tantas barreras en el sector en el turismo, al mismo tiempo hay actividades que están muy relacionadas con los tradicionales roles de género. Por ejemplo, es muy habitual encontrar a mujeres en temas relacionados con la hotelería, en recepción, atención al cliente, porque de alguna manera están replicando las tareas que las mujeres hacen en el hogar. También se encuentran muchísimas mujeres en todo el tema de artesanía, en la economía colaborativa y en emprendimiento social, lo cual es muy bueno, es muy positivo, pero también vemos que está menos relacionado. Por ejemplo, cuando analizamos el tipo de emprendimiento que hacen las mujeres, también vemos que hay muchas mujeres en temas de retail y hay pocas mujeres en temas de tecnología. Muchas mujeres en pymes, muchos hombres en grandes empresas, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que no solo hay que trabajar hacia un mayor emprendimiento de las mujeres, sino a que ese emprendimiento también sea diverso. Es decir, no es que ese tipo de emprendimiento en empresas pequeñas sea malo, sino que también queremos que sea más diverso, que sea más tecnológico, que sea mayor, que haya una diversidad del emprendimiento femenino. Y esto, como decimos siempre, muchas veces, esto es algo que siempre digo, no es un problema únicamente para las mujeres, es un problema porque estamos perdiendo muchísimas oportunidades, tanto en el turismo como en muchísimos otros sectores. Y aquí quería destacar con quién hemos colaborado, porque yo creo que es fundamental a la hora de abordar cualquier proyecto el hacerlo desde la diversidad. De hecho, a nivel de la Comisión Europea, y si vosotros estáis planteando proyectos de este tipo, valoran la diversidad de género, diversidad en cuanto es el planteamiento del proyecto, que no esté centrado únicamente en un país o en un tema, diversidad de todo tipo, ¿no? Entonces, tuve la suerte de estar trabajando durante 2 años y pico en la Universidad de Surrey con el profesor Alan Williams, Andy Young, que ahora está en la Universidad de Glasgow, y Albert Kimu. Y colaboramos con muchísimas organizaciones, por ejemplo, Women in Travel, que es una empresa social que se ha creado en Reino Unido y cuyo principal objetivo es el desarrollo de la carrera profesional de las mujeres en turismo, aparte de Segitur y CEAT en España. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Pues era entender los diferentes caminos que toma la mujer a la hora de convertirse en emprendedora,
en una actividad cambiante como es la actividad turística y viendo cómo los diferentes entornos, agentes y políticas podían influir en sus oportunidades, motivaciones y en sus redes. Perdón. Vale. También quería hablaros... Ay, no me lo puedo creer. También quería hablaros de que a raíz de este proyecto, un año y pico más tarde, surgió un nuevo proyecto que era muy similar a este, estaba más o menos replicado, pero era entender el emprendimiento femenino en los países subsaharianos en África. Esto nos dio la posibilidad de trabajar con aún más personas, tanto de África, Europa como Estados Unidos. Y bueno, llegamos a concluir, ahora mismo estamos terminando ya, se ha terminado la parte analítica de Europa-Reino Unido, ahora estamos trabajando más en el tema de África, con lo cual, bueno, os puedo comentar temas, pero bastante limitados. Entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de trabajar con miembros de Nigeria, de Ghana, que fue una experiencia increíble. Entonces, dentro de ese objetivo general que teníamos a nivel de emprendimiento, en primer lugar queríamos entender cuál era ese camino de las mujeres en el emprendimiento. Luego queríamos tratar de entender qué impacto tenían las políticas públicas a la hora de apoyar ese emprendimiento femenino, porque no sé si lo sabréis, pero hay todo tipo de apoyos al emprendimiento a nivel nacional, europeo y global, y queríamos ver qué tipo de apoyos había en este sentido, si había apoyos específicos para turismo y si había apoyos específicos que diferenciaran en turismo entre hombres y mujeres, y saber qué impacto estaban teniendo. Por último, queríamos entender, bueno, promover el emprendimiento femenino es un tema del que tampoco voy a hablar, tenemos distintas redes sociales para poner en común y colaborar con mujeres, pero también queríamos entender el impacto que tenía, la influencia, ¿no? Porque yo personalmente suelo criticar mucho, he criticado mucho las redes sociales, el tipo de imagen que dan sobre la mujer, pero creo que igual que tiene cosas malas, tiene cosas muy buenas y que la influencia puede ser tanto positiva como negativa. Y realmente creo que hay mujeres y hombres que están potenciando una influencia positiva. Y queríamos analizar el impacto que podían tener algunas influencers centradas en turismo, en esas mujeres para que desarrollaran una carrera profesional más rica, que fueran más allá, ¿no? Tanto como emprendedoras como empleadas. Entonces, bueno, en un primer momento se hizo tanto en el caso de hombre como en el caso de España y Reino Unido, y como os he dicho, Reino Unido y España son dos destinos muy diferentes. Reino Unido recibía 36 millones de turistas, España recibía 83, bueno, ahora imaginaros estará en un 90%, un 80% de lo que era antes. Uno es un destino interno y de negocios y España es claramente un destino de sun and sea, es sol y playa. Pero al mismo tiempo, si analizamos el ranking, en el Ranking Global Gender Report en 2020, bueno, el 2019, España estaba en la 8ª posición y Reino Unido en la 21. Por otra parte, España sí que ha tenido durante 4 o 5 años una línea de financiación específica para turismo que no ha tenido Reino Unido en el caso del turismo. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Y qué hemos descubierto? Yo creo que voy a ir directamente a los resultados. Por otra parte, otra cosa que quería compartir, ya sé que esto no es una reunión para hablar de metodologías, pero bueno, como decía Bernard Shaw, progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything. ¿Y esto a qué viene? A que hemos tenido que cambiar muchas cosas a raíz del COVID, en cómo planteábamos la metodología, cómo nos aproximábamos a estos hombres y a estas mujeres. Para ellos ha cambiado mucho y, de hecho, ha habido temas que hemos tenido que cambiar radicalmente porque no ha sido posible. Entonces, ¿qué hemos investigado y qué hemos encontrado? Bueno, pues en primer lugar, una línea de investigación lo que hacía era analizar qué se había investigado sobre género, turismo y emprendimiento. ¿Qué habíamos hecho los académicos a este respecto? Sobre a qué habíamos investigado, cuál era la definición que utilizábamos habitualmente sobre emprendimiento, qué habíamos descubierto. Y esto nos ha llevado a realizar una revisión crítica sobre lo que los propios académicos habíamos hecho hasta este momento. Hemos publicado este artículo en Answer Tourism Research, que es top 5 en nuestra área. ¿Y qué hemos visto? En primer lugar, pues que los propios académicos estamos
contribuyendo a la conceptualización del emprendimiento femenino de una manera que no incluye ni la diversidad ni las complejas experiencias a las que se enfrentan. ¿Por qué? Porque estamos siempre asociando éxito, en la mayor parte de estos artículos, asocian éxito con crecimiento, asocian éxito con beneficios económicos y no tienen en cuenta otras muchísimas cuestiones que para muchas mujeres emprendedoras son importantes, como por ejemplo la mejora del entorno social y que debería de incluirse en lo que es el concepto de emprendimiento exitoso. Debemos de ser más, abrir nuestras mentes a lo que es el concepto de éxito de emprendimiento. Y esto no es únicamente en el caso de las mujeres, es tanto en el caso de las mujeres como de los hombres. ¿De acuerdo? Que tengamos en cuenta que todo un análisis desde el punto de vista de género no es para mejorar únicamente la brecha de género, sino que es que además puede mejorar, apoyar esa diversidad que tenemos tanto entre hombres como mujeres. Luego, por otra parte, se vio que principalmente han investigado temas relacionados con hoteles y restaurantes, muy poco sobre tecnología y que principalmente en el norte, eso es lógico, al final, ¿a qué tenemos nosotros acceso? Pues a estudios de campo en el norte de Europa. ¿Dónde están las universidades que suelen tener más dinero para investigar? De nuevo, en el norte de Europa. Y sobre todo en entornos rurales más que en urbanos. Con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Pues que hay poca diversidad en lo que son estudios y, por tanto, las conclusiones son muy específicas de estas zonas del norte a nivel global, de zonas rurales, de hoteles y restaurantes, poca tecnología, con lo cual debemos desde nuestra perspectiva postestructuralista, que es lo que hemos seguido, debemos de recordar que no todo lo que descubrimos en un entorno se puede aplicar a otro. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo y lo que criticamos nosotros desde este artículo es que estamos reforzando ese esencialismo en la definición del concepto de emprendimiento, ¿vale? Y luego, aparte, había muy pocas contribuciones a nivel de teorías feministas, postcoloniales, political economy y postestructuralistas, con lo cual creemos que es importante añadir ese concepto, ¿no? Digamos, ese marco teórico. Y luego, bueno, por última vez, en el último caso, hay poco combinación de metodologías mixtas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que hay que potenciar nuevas formas metodológicas. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Pues analizar, preguntarle a los hombres y a las mujeres que están estudiando turismo si quieren ser emprendedores y preguntarle y entrevistar a todos esos hombres y mujeres que ya se han convertido en emprendedores, tanto en España como en Reino Unido. ¿A qué conclusiones hemos llegado? Bueno, en primer lugar hicimos al final eran como 1000 encuestas, pero finalmente se quedaron en 600 y pico, encuestas a hombres y mujeres que estaban estudiando turismo, hostelería en grados universitarios en España y Reino Unido, y les preguntamos si el emprendimiento entraba dentro de sus objetivos, cómo se sentían empoderados a la hora de poder convertirse en emprendedores, si tenían confianza, si eran capaces de identificar oportunidades, cómo gestionaban el riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vimos, como podéis ver aquí, al final tuvimos que centrarnos en el caso de España. Era muy difícil obtener respuestas de estudiantes británicos porque hay un control muy importante sobre el tema de las encuestas a los alumnos. No es algo muy habitual y no les gusta. Y luego, por otra parte, sí que entrevistamos a 37 hombres y mujeres emprendedoras en Reino Unido y en España. Luego recordar que eran 20 mujeres, 17 hombres, aunque aquí la cantidad es menor, pero yo os voy a dar los resultados de todo. 20 mujeres, 17 hombres y distribuidos más o menos al 50% entre España y Reino Unido. En el caso del análisis cuantitativo de las encuestas, os estoy hablando de encuestas que tardaban 15 minutos en hacer, o sea, era una encuesta súper exhaustiva. También incluíamos temas de sostenibilidad. Y en el caso del análisis cualitativo, eran entrevistas que podían ser más largas de 1 hora, pero que controlábamos para que fueran de 1 hora más o menos. Entonces, bueno, a nivel de lo que es el análisis a través de Structural Equation Models, lo que nos dimos cuenta, el análisis de esas estadísticas, de esas encuestas, perdonad, a hombres y mujeres que estaban estudiando turismo, era que tanto hombres como mujeres querían convertirse en una larga mayoría en emprendedores, es decir, en torno al 4 o 3% decían que nunca querían ser emprendedores,
lo cual contrasta con luego lo que ocurre, ¿no? Que es que únicamente pues, un 15 o 16% llegan a ser emprendedores. Luego también vimos que, aunque tanto hombres como mujeres estaban dando pasos, algunos estaban dando pasos para llegar a ser emprendedores, que eran ya emprendedores nacientes, no había grandes diferencias entre hombres y mujeres. Cuando lo que les preguntábamos es si en el corto plazo se iban a convertir en emprendedores, había una gran diferencia de muchos de hombres que querían convertirse en emprendedores cuando había bastantes menos mujeres que querían hacerlo. Por otra parte, analizamos el caso concreto de la importancia de la sostenibilidad que tenía para ellos, un negocio sostenible, y vimos que las mujeres estaban ligeramente más enfocadas hacia la sostenibilidad que los hombres. Los hombres solían tener mayor confianza en sí mismos, sentían que tenían más apoyo, y también en el tema del riesgo, las mujeres eran más aversas al riesgo que los hombres. Pero ¿qué es lo que nos... bueno, esto más o menos os lo he comentado. ¿Qué es lo que ocurre cuando analizamos las entrevistas? Pues en primer lugar vimos diferencias culturales muy interesantes entre hombres y mujeres. Ya os digo, este análisis no está completo, pero algunas de las cosas que vimos fue que los residentes británicos dan muchísima importancia al networking. El 100% de los participantes forman parte de alguna red social específica para el desarrollo de sus carreras y sus negocios, y insisten en que son muy importantes. En el caso de los españoles, aunque hay redes sociales importantes, no ocurre así. No hay tanto nivel de participación en redes formales, aunque sí que estábamos viendo que cada vez más. También veíamos que las mujeres emprendedoras británicas hablaban más de tecnología, eran entrevistas, es decir, que no podemos decir que estos resultados sean concluyentes porque es un análisis cualitativo, pero el hecho es que se basó en la metodología de selección de emprendedoras y de emprendedores, se basó en el snowball sampling, ¿no? Le preguntábamos a uno, luego a otro, oye, me presentas a alguien, ese alguien te presentaba a otra persona, y así las haciendo entrevistas. Y lo que pudimos ver es que en general había más mujeres relacionadas con temas de tecnología en turismo, en el caso de las británicas, que las españolas. Por otra parte, también vimos que las mujeres daban mucha importancia a la formación, y cuando se sentían que tenían que entrar en algún nuevo tema, algún nuevo negocio, algún nuevos canales, se centraban mucho en la formación. Los hombres eran más impulsivos en este sentido. De hecho, los hombres tenían mayores niveles de confianza en sus competencias como emprendedores. Y bueno, por otra parte, el soporte, el apoyo familiar y social era muy importante para hombres y mujeres. También quería destacar un tema negativo para el caso de España, que a mí personalmente me llamó mucho la atención, porque de las 37 entrevistas, pues bueno, me he leído todas y he hecho 30, o sea que... Y era que los británicos se sentían, el emprendimiento era parte de, una forma más de trabajar, y muchos emprendedores españoles se quejaban de la falta de apoyo social y gubernamental al emprendimiento. No se sentían apoyados. Yo creo que eso es algo muy importante y que, es algo cultural. De hecho, vamos a trabajar y vamos a investigar ese tema. Por otra parte, la mayor parte de las emprendedoras, por no decir, la mayorísima parte, más del 90% de las emprendedoras reconocían que habían tenido problemas o que se habían sentido de alguna manera discriminadas a lo largo de todo el proceso por ser mujeres. He dicho, no todas, pero prácticamente todas. Y las que decían que ellas no, siempre conocían a alguien que lo había estado. Nos encontrábamos casos, sobre todo hablaban muchas de ellas, tanto las británicas como las españolas, a la hora de buscar fondos. Cuando eran mujeres muy jóvenes habían tenido que buscar partners, socios, hombres. Cuando eran familiares, hermano y hermana, cuando iba la hermana le preguntaban dónde estaba el hermano. También podían haber tenido ciertos problemas con proveedores. Y luego los estereotipos, ¿no? Que cuando, pues, por ejemplo, me contaban algunos que eran marido y mujer, hermano y hermana, simplemente socios, que cuando llegaban ellas y eran las responsables de, pues a lo mejor de todo el tema de las finanzas, digamos que siempre esperaban que fueran ellas responsables de marketing, de recursos humanos, ¿no? Y también decir que el 95% de los hombres entrevistados reconocían que su carrera no hubiera sido igual si hubieran sido mujeres. Con lo cual vemos que hay una aceptación de que hay una brecha de género que yo creo que es importante.
A nivel de balance, de equilibrio entre la vida personal y la profesional, para las mujeres, si tienen hijos, siempre es difícil. Los hombres siempre, en la mayor parte de los casos, estaban casados y sus mujeres, bueno, sus parejas, que en este caso eran, si no recuerdo mal, todo eran parejas heterosexuales, se sentían muy apoyados por sus mujeres y reconocían lo importante que había sido tener su apoyo, ¿no? En el caso de las mujeres también reconocían el apoyo de sus parejas, pero en general destacaban esa dificultad, ¿no? Que no destacaban tanto los hombres. Entonces, y luego, por otro lado, y la última línea de investigación, bueno, la penúltima línea de investigación, y ya yo creo que en 5 o 7 minutos termino. Entonces, hemos hablado en primer lugar de las encuestas hechas a estudiantes, en segundo lugar de las entrevistas a estudiantes en turismo en Reino Unido y en España, en segundo lugar a entrevistas hechas a hombres y mujeres en Reino Unido y en España, y en tercer lugar lo que hicimos es queríamos analizar políticas públicas. ¿Qué se estaba haciendo? Entonces, bueno, empezamos con una metodología que queríamos hablar con expertos y tal, y tuvimos la suerte de poder acceder al programa de financiación que es Emprendetur, que estuvo entre 2016 y entre 2012 y 2016, por una cuestión política decidió, bueno, una cuestión política administrativa, no sé muy bien, pero bueno, se decidió parar y era un programa de financiación dirigido específicamente a emprendimiento turístico relacionado con jóvenes emprendedores y más de innovación e internacionalización. Es decir, no era cualquier tipo de innovación en turismo, de emprendimiento en turismo. Los resultados aquí no están especificados, pero bueno, tengo algunos resultados iniciales. ¿Cuál era nuestro objetivo inicial? Pues queríamos analizar toda la información que teníamos, porque tenemos todas y cada una de las applications que se han realizado, es decir, casi 1000 applications en 5 años, perdonad, casi 1000 aplicaciones donde hemos analizado cada aplicación en profundidad, siempre siguiendo con unos criterios de ética de privacidad de datos muy estricto. Y en todos los casos hemos analizado el género, el sexo en este caso, el sexo de los que solicitaban la ayuda, y luego hemos analizado las características, tanto el tipo de negocio que querían poner en marcha, como el tamaño del proyecto, el porcentaje de socios, hombres y mujeres, que tenían y cuánto dinero estaban pidiendo. Queríamos entender todas estas cuestiones desde un punto de vista de género. ¿Cuáles son los resultados? Pues en primer lugar, un resultado evidente es que únicamente el 19,4% de las solicitudes, eran realizadas por mujeres, con lo cual un porcentaje muy bajo. Por otra parte, las mujeres siempre no, pero mayoritariamente solicitan menos dinero que los hombres. Por otra parte, aunque no está aquí, las mujeres, cuando analizábamos el código CENAE, que es el tipo de actividad económica que se lleva a cabo, lo que se veía era que la mayor parte de las solicitudes de mujeres estaban relacionadas con hotelería y restauración. En cambio, las de los hombres incorporaban más la variable tecnológica, con distribución tecnológica, plataformas tecnológicas. De nuevo, vemos que se está replicando, en general, lo que vemos en la economía general, en emprendimiento, se replicaba en el caso del turismo. Y luego, lo que resultaba también esclarecedor era que el nivel de éxito de las mujeres era prácticamente la mitad que el de los hombres. Estos no son resultados concluyentes, pero bueno, van por aquí. El 3,4% de las propuestas realizadas por hombres, presentadas por hombres, eran exitosas, y únicamente el 2% del de las mujeres. Por último, y este es un tema en el que no hemos empezado a trabajar porque por el tema de la pandemia ha sido imposible, que queremos analizar cómo las mujeres influencers están influenciando en la motivación para el desarrollo profesional de sus seguidoras, principalmente seguidoras. Entonces, lo hemos centrado en el tema turístico, pues por una cuestión de focalizar en un tema, y lo que estamos haciendo es contactando influencers para entrevistarlas y preguntarles si consideran que están, o si el hecho de
Empoderar a estas mujeres forma parte de sus objetivos, si creen que lo están haciendo, cómo lo están haciendo, etc. Entonces, bueno, esto es un estudio exploratorio, no hay prácticamente nada, en turismo no hay nada hecho al respecto y estamos en las primeras fases, pero es un tema que ahora mismo, a mí personalmente, que es todo el tema de la influencia online, nos llama mucho la atención, entre otras cuestiones, porque cuando le hemos preguntado a estos estudiantes sobre el emprendimiento, una de las cuestiones que les planteábamos era cómo era de importante para ellos las redes sociales a la hora de desarrollar su carrera profesional. No estábamos hablando de cuestiones personales. Y prácticamente el 70% utilizaba las redes sociales para temas profesionales. Con lo cual, en cambio, cuando hacíamos entrevistas a emprendedores, que ya evidentemente la mayor parte de ellos tienen más de 30 años, 30, 35, hasta 60 años, las redes sociales desde un punto de vista profesional no eran tan importantes, con lo cual creemos que es básico de aquí al futuro tratar de entender esto. Entonces, bueno, simplemente comentar que, bueno, conclusiones, las entrevistas ha sido de lo mejor que he podido hacer a lo largo de mi carrera, no sé, había entrevistado a 60 hombres y mujeres hablándoles sobre todo este tema y creo que es fundamental. El COVID ha cambiado muchas cosas, pero no podemos pensar que va a cambiar otras. Y luego también un tema en el que estamos trabajando mucho, que es el tema del Double Gender Gap. Es que si para las mujeres es difícil llegar a puestos de decisión en empresas de alto nivel, ya cuando añades la variable tecnológica, es decir, una empresa altamente tecnológica, es aún más difícil. Es lo que llamamos el Double Gender Gap, en el que también estamos trabajando. Y bueno, la importancia de colaborar, la importancia de comunicar y difundir todos estos temas. Hemos colaborado estrechamente con Women in Travel. He tenido la oportunidad de participar en el WTM de Londres, que es la feria de turismo más importante que hay ahí. Me han invitado a participar en la de Fitur de este año, con lo cual es un tema que yo creo que es crecientemente importante y que, bueno, sobre todo que es importante concienciar, ¿no? Porque es curioso que bueno, nosotros llevamos haciendo este trabajo muchos años, entrevistando a directores de recursos humanos y directoras, emprendedoras, empleadas, empleados, de todo. Y hace, pues sí, bueno, no 10 años, pero a lo mejor 8 años que tuvimos otro proyecto del Instituto de la Mujer, la gente no era tan consciente hace 8 años como son ahora de que la brecha de género es un problema y hay que solventarlo. Y aparte que tenemos que ir más allá, por eso el proyecto en África ya no es solo género, es diversidad en general. Porque si añadimos las variables de raza, la variable de religión, pues bueno, la cosa se puede poner aún más complicada. Y nada, que estoy abierta a todas las preguntas que queráis plantearme, que muchas gracias y que nada, aquí estamos para servirles. Vale, pues muchísimas gracias, Cristina. Ha sido muy, muy, muy interesante. Bueno, pues hacemos como siempre, quien tenga una pregunta, si quiere que levante la mano, que utilice el micro directamente y vamos viendo. Los típicos momentos antes de que alguien empiece a preguntar. Sí, además online se tarda mucho más, Sí, ya me he acostumbrado. luego pregunta uno y ya pregunta el resto, pero al principio. Sí. Y los micros, sí. sí. Están cerrados los micros, Pero es verdad. si levantéis la mano os puedo dar yo paso. O bueno, Ángela, si supongo que tú lo estás diciendo porque quieres preguntar, así que directamente te doy paso. A ver, vale. Ah, no, vale, no quieres preguntar, vale. Vale. Bueno, pues si no, venga, te hago yo una pregunta, Cristina, a ver si así rompemos un poco el hielo. Has hablado sobre la comparativa entre Reino Unido y España y un poco pues las distintas discriminaciones que se han encontrado las mujeres a la hora de emprender, pero al principio también has dicho que han variado mucho dependiendo pues de los países con los que habéis trabajado. Entonces, en los países, por ejemplo, has comentado que habéis trabajado con alguna red en África. ¿Qué otro tipo de discriminación habéis encontrado? ¿Qué creéis que es lo principal que ha hecho que estas mujeres tengan más difícil el emprender? Bueno, a ver, es que es una cuestión muchas veces social. O sea, el emprendimiento es una experiencia social. Entonces, claro, en países, ya te digo, que hemos analizado el caso de Ghana y el caso de... Bueno, ahora me acordaré. Pero en el caso de Ghana es que muchas veces socialmente puede llegar a estar mal visto que ellas sean emprendedoras. O sea,
es un tema de aceptación social. Luego hay otros países africanos mucho más abiertos en estos temas, entonces, bueno, es que familiarmente acepten que tú te dediques a esto. Había algunas que hablaban de que, claro, es que dedicarte, y además un montón de artículos que hemos leído sobre muchos temas, que dedicarte al turismo y tener un hotel estaba mal visto porque realmente no sabían si te estabas dedicando a otra cosa. Algo tan increíble como eso, ¿no? Que en nuestras cabezas no entenderíamos, ¿no? Estábamos hablando de, estaban pudiendo hasta ser consideradas prostitutas porque tenían sus propios hoteles y estaban trabajando en este tema. Entonces, bueno, es que partimos de la base de que es que muchas veces ni siquiera pueden acceder, por ejemplo, a financiación. Es que tienen que ejercer ese trabajo como emprendedoras y al mismo tiempo están cuidando de sus hijos. Bueno, tienen problemáticas que muchas veces en países como España y Reino Unido hemos olvidado. Hay problemas de derechos humanos directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente que sepamos que, bueno, lo que nosotros hemos dicho, que desde el postestructuralismo, ¿no? Y bueno, a nivel de políticas de apoyo al emprendimiento en África, ¿no? Se llevaban las lecciones que habíamos aprendido en España, en Reino Unido, y eso, pues muchas veces no es viable porque es que no hay un entorno económico, social, legal o político que lo permita, ¿no? Entonces, es muy importante que cualquier acción política o de apoyo tenga en cuenta el entorno en el que estamos trabajando. Eso es una cosa que hemos visto. Ya os digo, estamos ahora en ello, en fase de análisis. Estoy terminando el proyecto de Reino Unido y España y ahora, de hecho, he dicho que en un par de meses me tengo que poner con todo el análisis de las entrevistas de Ghana y Camerún. Y bueno, no sé si queréis el año que viene ya tendré más trabajado el tema de África y os puedo contar, pero bueno, que no nos creamos que lo que funciona aquí lo podemos llevar allí, porque no, tienen otra realidad. Son mujeres increíbles, por otra parte, o sea, increíble muchas veces. Y tenemos una pregunta por el chat de otro profesor de la Rey Juan Carlos, Álvaro Rodríguez Poblete. ¡Hombre, Álvaro! Sí, por ahí anda. Hola Cristina, muchas gracias por tu tiempo. En temas de emprendimiento en el sector turístico, ¿no se ve afectado en el caso de España por la falta de espacio para emprender en un sector tan copado por grandes empresas y tan explotado en nuestro país? Bueno, el hecho es que si miramos, si nos centramos en hotelería, aunque este número está cambiando, siempre decimos, bueno, vamos a cambiar un poco, el 70% de los hoteles en España están gestionados por pequeñas empresas y por familias, o sea, el 70% y el 30% por grandes empresas. En España todavía estamos muy diversificados. El problema que tenemos sobre que nos copan las grandes empresas es en lo que es la distribución turística, ¿no? Entonces ya no es un tema de tener un producto que yo creo que está bastante diversificado a nivel de grandes y pequeñas empresas, es que los grandes grupos turísticos son los que copan y los que controlan el turismo global a nivel de distribución, es decir, de acceso a agencias de viajes online, de tour operadores, y son muchas veces los que deciden los precios, la disponibilidad de nuestros destinos. Entonces, en el caso de España, el problema que tenemos son los grandes grupos turísticos que vienen de fuera. Pero lo que es dentro, yo considero, vamos, lo que yo sé es que hay bastante diversidad. Pero bueno, estamos bastante explotados. Luego, otra parte es, como destino turístico, tenemos mucho que mejorar. Se ha intentado hacer desde los años 90, llevamos ya bastantes años, finales de los años 90, se ha intentado trabajar en lo que es desarrollar un destino más competitivo y sobre todo de más calidad. Y creo que se está consiguiendo, pero bueno, lleva muchísimo tiempo. Bueno, pues si hay alguna pregunta más, la última yo creo, porque Cristina tiene un poco de prisa, o un par últimas, si alguien quiere preguntar Ahí algo. estoy viendo algunos, Javier Patón, que sí, que me hace mucha ilusión. Os digo hola a todos. A los que más o menos conoces, sí, por ahí alguno todavía. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que lo dejamos aquí por nuestra parte. Lucía, de verdad, el año que viene sí, espero haber podido trabajar en el tema de África y si es así y os cuadra, encantada de venir y contaros, y si no, buscar a alguno de mis compañeros que han estado trabajando directamente allí
porque creo que es, bueno, sobre todo vosotros que sois de relaciones internacionales, ¿no? Y que estáis inmiscuidos mucho en el tema de desarrollo de políticas para el desarrollo, estamos con los Sustainable Development Goals y tal, que es muy importante. Yo no he podido ir ahí, yo me ofrecía a ir a Ghana, pero bueno, al final no me podían mandar. Que veamos que nuestra realidad no tiene nada que ver con la de los otros. Entonces, que tenemos que ir allí, entender lo que ocurre allí para tomar decisiones y que habitualmente no se ha hecho. Lo hacemos siempre desde esta perspectiva occidental de qué es ser un buen emprendedor, qué es crecer, qué es lo que hay que hacer, pero no tiene nada que ver con lo que hace allí. No es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Y que si para el año que viene queréis tratar este tema, yo encantada os busco a alguien o yo o lo que sea. ¿Vale? No, 100%. Te tomamos ya la palabra. Falta un año, pero ya te tomamos la palabra de que se... Y enhorabuena por esta iniciativa, de verdad que me hace tanta ilusión que sigáis. Que bueno, si no, el año que viene diré de oyente, que me gusta mucho. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Cristina. Y nada, pues con esta conferencia ya cerramos el ciclo. Esperamos que la hayáis disfrutado y ya iréis oyendo de nosotros por más cosillas que vamos a ir haciendo. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias.